están? Buen día, feliz sábado antes que nada. Mi nombre es Mabel. Yo soy Diego. Somos del grupo EDRE del distrito Neuquén Oeste. Es un gusto poder hoy estar con ustedes a través de estos medios y poder compartir un poco de la palabra de Dios. Amén. Bueno, hoy vamos a dar el reavivados, vamos a tener el honor de dar el reavivados. Este plan mundial, ¿no? de la Iglesia Adventista que nos invita a leer un capítulo de la Biblia por día, para así terminar de leer la Biblia completa en 3 años y medio aproximado. Hoy nos toca leer el Salmo 83. Es un cántico de Asaf. Los que han podido leer, es una petición de Asaf a Dios pidiendo la destrucción, ¿no? de los enemigos. Podemos ver que en el versículo 1 Asaf dice: Dios, no guardes silencio, no calles, Dios, no te estés en silencio. Normalmente en las pruebas el profesor está en silencio, el maestro está en silencio siempre, ¿no? Eso no quita de que no esté atento a lo que pasa. Eso también comprueba mucho nuestra fe. Acá más adelante podemos ver en el versículo 4 que dice lo que dicen los enemigos del pueblo de Dios: venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, ¿no? Cuando Dios dijo que iba a ser perpetuo, iba a tener mucha descendencia de Israel, ¿no? O sea, quieren ir en contra de Dios estas naciones que son nombradas en los versículos 6, 7 y 8. Todos los que se habían confabulado contra el pueblo de Dios, diríamos. En el versículo 9 vemos ya que la petición de Asaf es por el actuar de Dios, por el castigo, porque Dios castigue a todas esos pueblos que se unieron para perseguirlos, para injuriarlos, para decir mentiras en contra de ellos y atacarlos. Podemos ver que, bueno, en adelante dice: pon a sus capitanes como a Oreb, como a Seba, a Salmuna, a todos sus príncipes que han dicho: hagamos nuestras moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellino, como hojarasca delante del viento, como fuego que quema el monte. Habla de un castigo fuerte que quiere que se le dé a esos pueblos que enfrentan al poderoso, al pueblo del Dios Todopoderoso. Y al final dice en el versículo 18: y que conozcan que tu nombre es Jehová. O sea, que reconozcan que el pueblo de Dios tiene un Dios poderoso. Tal cual. Vemos acá, ¿no? Como Asaf ve al pueblo de Dios encerrado, por así decirlo, rodeado, ¿no? De tantos enemigos que hablan en contra de este pueblo y que, por lo que vemos, también hablaban en contra de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros mismos tenemos enemigos? Enemigos externos, tal vez, seguramente, pero muchas veces son internos nuestros, ¿no? Sentimos culpa, resentimientos, orgullos, un montón de sentimientos malos, de cosas que nos han quedado y que a veces no podemos liberarnos, ¿no? Y sobre todo dejamos que nuestra mente trabaje. Pero si vamos acá, a la confianza que Asaf demuestra, ¿no? En esto, en pedir que se haga justicia, porque él estaba orando, pidiéndole eso, angustiado, triste, estaba pidiendo eso. Entonces, si nosotros nos animamos a hacer esto, aunque estemos rodeados de todos estos enemigos, Él nos va a liberar, porque la victoria es segura. Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. Ya murió Jesús, resucitó y nos mostró
que Él nos ama, que su Padre nos ama, que Jesús nos ama. Entonces nosotros debemos buscar en Él para que nos dé fuerza, para proclamar su nombre, para proclamar su poder y estar confiados, así como Elena de White dijo en un momento, Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en el poderoso nombre de Jesús. Qué impresionante, ¿no? Hermanos, que podamos hacer esto cada día de nuestras vidas, que podamos encontrar esto cada día en su palabra y que podamos llevarlo a la acción. Amén. Hermanos, estamos en tiempos difíciles y donde nuestra fe en Dios es lo primordial. Así es. Los dejamos con el siguiente servicio y no dejar de bendecirlos desde acá, desde nuestro hogar. Será hasta que nos podamos volver a ver y darnos un abrazo grande. Por lo pronto, le damos un abrazo virtual enorme. Antes de continuar, nos vamos a presentar. Somos la familia Morosi de Bahía Blanca. Y como pueden ver, nos acompaña con el clarinete nuestro hijo Nicolás, que se encuentra estudiando en la UAB. Acá al lado mío está Lucía y Emiliano. Para continuar, lo vamos a hacer cantando el himno número 119, De su trono, mi Jesús. Thank you.
Vamos a cantar el himno. 602. Es el amor divino. Pero muy buenas, muy feliz sábado una vez más. Estamos en el inicio de nuestra escuela sabática. Muchas gracias a la familia Amorosi por este lindo momento de alabanza. Qué lindo poder estar unidos, ¿verdad? Ahí con la distancia, tocando ahí con Nico desde la universidad. Bueno, la verdad que qué lindo que es que podamos usar la tecnología para estar todos juntos y disfrutar del momento de adoración a nuestro buen y gran Dios. Nuevamente un sábado en el cual seguimos estudiando la Biblia, la palabra de Dios, una lección formidable. Ya vamos a entrar en los detalles, tenemos varios testimonios también para poder compartir y hoy es un sábado muy especial. Hoy es el quinto sábado del mes y claro, es el día de la educación adventista. Por eso permítanme arrancar esta escuela sabática mandando un fuerte abrazo, muchos cariños y la mayor de las gratitudes a todos nuestros docentes y a todo el personal que trabaja en el sistema educativo formando, ayudando a crecer a nuestros niños, no solamente con la educación formal, sino sobre todo sembrando valores, sembrando esperanza en sus corazones. Vamos a compartir un video cortito simplemente para poder agradecerles a todos ellos y vamos a continuar adorando juntos a nuestro Creador. Corazones que no teman ir al campo de batalla. Busca
entregan de verdad y no a los mejores. Gracias, profe. Buscas a los que comparten sin dudar tus grandes bendiciones. Buscas luces en la... Muy bien, muchas gracias allí a todos los docentes, a todo el equipo que trabaja en el sistema educativo. Muchas gracias realmente. Pasábamos con ese videito y permítanme arrancar entonces esta parte mandando los saludos que siempre tenemos. Nos llegan un montón de mensajes en nuestro chat, tanto de Facebook como de YouTube. Realmente qué lindo es que podamos estar juntos compartiendo este sábado de adoración en nuestro momento de escuela sabática. Hoy es un sábado especial porque estamos además dando funcionamiento a un sitio web para que vos puedas encontrar todos los materiales, todos los recursos para que adoremos juntos cada sábado. Se llama cultos.asociacionsur.org. Repito, cultos.asociacionsur.org, y ahí van a poder encontrar una sección con escuela sabática. Vas a tener algo así como un aula para cada una de las clases que solemos tener cada sábado, desde cuna hasta adultos. Vos vas a poder encontrar ahí el video y ser parte de esa escuela sabática. También tenés una sección para disfrutar de los sermones y del culto joven también. Con el transcurso de estos días vamos a estar agregando nuevas secciones, pero ya te lo vamos a contar la próxima semana. Ahora te invito a que te puedas sumar a este momento de adoración con la familia Amorosi desde Bahía Blanca, ¿sí? Y cantemos juntos con alegría el himno 368. La invocación para comenzar la haremos de rodillas. Por eso, allí donde estemos, los invito a postrarnos para orar. Amoroso Padre Celestial, alabado y santificado sea tu nombre, Señor. Muchas gracias por este día especial que nos das para reunirnos, y también muchas gracias por los medios que tenemos para comunicarnos, porque a pesar de la emergencia no nos dejas solos. Querido Padre, queremos pedir tu presencia en esta reunión que es especial porque es a través de los medios. También te pido una bendición especial por este programa y por cada uno de los que están participando en los diferentes lugares. Y ahora, Señor, también
Por favor, cuídanos a cada uno de tus hijos como lo vienes haciendo. Bendice a la iglesia en todo el mundo y también a los dirigentes de nuestra asociación en esta hora. Que podamos tener un buen momento de estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, queridos hermanos. Es un gusto de poder estar nuevamente participando en esta oportunidad de los momentos misioneros de la escuela sabática. Hay un saludo que los jóvenes tienen y que la iglesia primitiva tenía, que decía Maranata, Cristo viene. Qué lindo es que podamos recuperar este saludo entre nosotros para tener presente que la venida del Señor está cercana. Y con ese fin, nuestras instituciones educativas en nuestra asociación tienen como prioridad presentar a Jesús como Salvador personal. Todas las actividades que hacemos son un medio para que las familias y para que los estudiantes puedan conocer a Jesús. Quiero contarles que en esta Semana Santa nosotros habíamos planificado una cosa, tener reuniones donde los estudiantes iban a ser los evangelistas, íbamos a tener actos de Semana Santa, ferias de Semana Santa, y la pandemia del COVID-19 modificó nuestros planes, así como también modificó los planes de la iglesia. Rápidamente se cambió la estrategia y organizamos llegar a todas las familias de los 3.700 alumnos que tenemos con todos los dispositivos, medios virtuales, plataformas educativas, no solo para enviar contenidos y seguir dando clases, no de manera presencial, sino también para llevar esperanza, invitándolos a participar de las reuniones de Semana Santa con el pastor González, y también nuestros pastores educativos, nuestros directores y docentes invitaban a estudiar la Biblia. Y para alegría nuestra, y quiero compartirla con ustedes, 53 personas decidieron en esta Semana Santa estudiar la Biblia. Estamos atendiendo estos estudios bíblicos, estamos también atendiendo 2 clases bíblicas en 2 colegios donde están participando alrededor de 170 estudiantes. Próximamente vamos a sumar a todas las instituciones con clases bíblicas para los estudiantes de 4º grado en adelante. Es una edad donde ya pueden tomar decisiones, donde ya comprenden y pueden aceptar a Jesús como Salvador personal. Todo esto realizado en Semana Santa fue el disparador de la actividad misionera. Apuntamos a lo largo del año seguir con iniciativas evangelísticas para poder tener en el mes de octubre, Dios mediante, la cosecha de la educación adventista. Realizamos una actividad que se llama Caravana de la Educación Adventista, donde visitamos todas las instituciones. En esta oportunidad o en este año el orador será nuestro presidente, el pastor Elvio Silvero. Vamos a tener reuniones y se va a realizar la cosecha del trabajo misionero de nuestros docentes, de nuestros directores y de nuestros pastores educativos. Te quiero pedir que ores para que realmente nuestras instituciones educativas puedan cumplir con la función para la cual fueron creadas. Ser un centro de esperanza, ser ciudades de refugio, donde las personas que se contacten con ellas puedan encontrarse con Jesús. Anhelamos pronto ir al cielo para morar con Cristo por la eternidad. Que Dios te bendiga. Feliz sábado. Maranata. Cristo viene. Hola mis hermanos, feliz sábado para ustedes. Qué lindo que es compartir la escuela sabática, ¿verdad? Qué lindo es estar juntos allí en la unidad de acción para estudiar la Biblia. Y qué lindo es cuando llega el momento de la confraternización, donde podemos conversar con nuestros hermanos, cuando podemos escuchar cómo Dios obró en la vida de nuestros hermanos y aprender de la experiencia del otro para nuestro crecimiento espiritual. Esta semana estuvimos estudiando nuestra lección de cómo la Biblia es la fuente, es la base
de toda nuestra teología, de toda nuestra vida práctica, con nuestro relacionamiento, con nuestro crecimiento con Jesús. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Claro, no pudiste salir mucho, pero vas a salir el día de mañana cuando se levante la cuarentena, vas a poder salir, vas a poder compartir con las personas. ¿Cuál va a ser tu actitud frente a las decisiones importantes? ¿Qué es lo que va a resaltar? ¿Tus deseos, tus preocupaciones, incluso tus necesidades? ¿O vas a poner en primer lugar la palabra de Dios como fundamento de tu decisión? Esta mañana vamos a escuchar 3 testimonios de queridos hermanos nuestros de diferentes iglesias que han decidido poner a Dios en primer lugar. Pero antes de ello, voy a recordar lo que dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Nuestros primeros líderes de la iglesia, nuestros apóstoles, ellos sentaron el fundamento en un versículo que nos sirve para hoy. Ellos estuvieron predicando el Evangelio, incluso cayeron presos por predicar el Evangelio de Jesucristo. Luego un ángel milagrosamente los libró y ellos continuaron predicando, y dice el capítulo 4 que lo hacían con denuedo, con fuerza, con ganas, predicaban el Evangelio de Jesús. Sin embargo, luego de ser interpelado por los fariseos y por los escribas y el sumo sacerdote, le dice: ¿por qué ustedes continúan predicando cuando nosotros les prohibimos que hablaran de ese Jesús? Y ellos respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Será esa tu experiencia? ¿Será esa mi experiencia? Ojalá eso sea una realidad en cada uno de nosotros. Vamos a escuchar a continuación el testimonio de nuestros queridos hermanos. Que el Señor te bendiga. Feliz sábado, hermanos. Bienvenidos a mi casa en forma virtual. Aquí en Las Heras resido prácticamente hace 20 años. Estoy casado con Paola, mi esposa. Tenemos un hijo de 15 años. Los dos somos docentes de un colegio público. Y como todo docente, uno siempre tiene aspiraciones, y con el tiempo de perfeccionamiento que he tenido, alcancé a tener un lugar muy importante en el listado dentro del colegio, y alcancé a tener, digamos, también un hermoso cargo con suplencias a partir del año 2014 como vicedirectivo. En el año 2019, el año pasado, quedé totalmente efectivo en el cargo de vicedirección, pero bueno, como todo el colegio público, como toda demanda y responsabilidades que conlleva todo lo que es un colegio, mis compañeros de equipo directivo me fueron ayudando, colaborando en el tema de cubrir los días sábados, pero sentía yo un poco de incomodidad en este sentido porque no lograba cumplir con mi trabajo. Este momento lo llevé yo con mucha oración, con mucha dedicación. Yo sabía que estaba la mano de Dios bajo todo este tema, pero en el mes de agosto aproximadamente presenté mi renuncia al colegio. Di muchos testimonios debido a que mis compañeros me empezaron a llamar, me empezaron a preguntar por qué pasaba, inclusive la localidad, debido a que toda aspiración de docente es llegar a un cargo directivo. Nunca vuelvo otra vez al grado, pero yo lo hice. Los que eran mis docentes eran llamados mis compañeros de trabajo. Pero bueno, experimenté esos aspectos de mi fe, donde el hecho de alegría, perdón, de conciencia limpia, aspectos de bondad, amor, eso me impactó positivamente en mi relación con Dios. Experimenté rechazo, odio inclusive, sospecha, duda, envidia, celo. Se me vinieron muchas cosas a mi mente. Yo sé que la Biblia es nuestra autoridad suprema y definitiva en todos los asuntos de fe y práctica. Hay un pasaje bíblico que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 12,
versículos 10 y 11, que dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me gustó este pasaje bíblico porque yo sé que por medio de esta experiencia Dios me permitió ver, digamos, la luz de lo que es estar aferrado a Él. Hola, feliz sábado. Bueno, soy Paula, vivimos con mi familia en San Martín de los Andes hace 10 años más o menos. Yo soy maestra jardinera y había estudiado música en Buenos Aires antes de venirnos, pero no tenía un título. Y Dios nos bendijo al año siguiente de llegar acá a San Martín, se abrió la Escuela Superior de Música, así que me inscribí en una cursada, que era la única que había, que era en el turno vespertino. El primer año no tuve problemas con el tema del sábado porque cursaba de lunes a jueves, así que no tuve problemas. Pero ya el segundo año las cursadas empezaron a ser de lunes a viernes de 6 a 11 de la noche. Me propuse ser fiel a lo que Dios me pedía, así que cuando el sol se ponía, a medida que se iba poniendo más temprano, yo participaba de las clases hasta un rato antes y después me retiraba. Tuve que atrasar un año graduarme porque había algunas materias que no podían mover del viernes a la noche a última hora y las tuve que cursar al año siguiente. Pero de todos modos fue una bendición poder ser fiel a la palabra de Dios, porque a medida que pasaba el tiempo, si bien hubo profesores que se molestaban con que yo no estuviera presente y a veces me hacían algunos planteos, también me pasó encontrar gente muy maravillosa que me decían: bueno, pero veamos la forma de que lo podemos arreglar, tenés un parcial el viernes a la noche, pedile permiso a tu pastor. Y tuve oportunidad de compartir que lo que yo creía no me lo decía un pastor, sino que estaba en la palabra de Dios, y lo entendieron. Si bien tuve que rendir finales por no poder promocionar algunas materias, Dios me bendijo y los aprobé. Incluso tuve la oportunidad, frente a una materia que tenía que ver con la historia, de hablar de las profecías de Daniel y hablar en mi final oral sobre los valdenses y abrir la Biblia y leer Apocalipsis con todos mis compañeros y mi profesor. Cuando me recibí, que fuimos 3, los de la primera camada, una profesora se tomó el tiempo de hablarnos a cada uno y en su discurso, cuando me hablaba a mí, me dijo: Paula, me demostraste tener una fe inquebrantable. Ese no había sido mi propósito había sido ser fiel a Dios. Pero Dios me mostró que a través de mi fidelidad a su palabra, otros podían llegar a conocerlo y una vez más confirmé que cuando soy fiel a Él, Él es fiel conmigo. Hola queridos hermanos, muy feliz sábado para todos ustedes. Estamos disfrutando de este día santo en nuestros hogares con nuestras familias y quería brevemente compartir un testimonio de fe con ustedes. Hace más de 20 años atrás tuve la oportunidad de tener una oferta laboral de esas que son imposibles de rechazar. Me hicieron esta propuesta y me ofrecían ganar unas 7 u 8 veces más de lo que yo ganaba en salud. Para que ustedes tengan una idea, era la época del 1 a 1, yo ganaba unos 400 pesos en salud y acá me estaban ofreciendo ganar cerca de 3.000 pesos por mes. 3.000 pesos por mes, que en aquel momento eran $3.000. Sería plata de hoy unos 200.000 pesos. Yo fui muy entusiasmado después de haber orado con mi esposa y con nuestro hijo pequeño, que tenía un poquito más de un año, a la entrevista de este trabajo, y con mucha ilusión. Pero me encontré charlando con el empleador que en este trabajo no existían los feriados, no existía Navidad, Año Nuevo, Pascua, no existían los sábados ni los domingos. Ahí se trabajaban los 7 días, los 365 días del año. Cuando le planteé el único inconveniente que yo tenía, que era el tema del sábado, el hombre se agarró la cabeza y me miró y me dijo: puede ser, dice, la persona que acaba de renunciar y se está yendo,
comparte la misma fe que vos. Era un hermano nuestro, adventista del séptimo día, de una iglesia en provincia de Buenos Aires, que estaba renunciando al trabajo justamente por el sábado. Y la oferta me la estaban haciendo a mí. Y por el mismo motivo yo le expliqué a él que no podía aceptar el trabajo. Me interesaba desde lo profesional, desde lo económico, pero nosotros tenemos bien en claro que primero está Dios. Y como primero está Dios, le expliqué que para nosotros el sábado era un día santo. Así que quería compartir con ustedes este testimonio. Muchas veces vamos a tener oportunidades en la vida, laborales, económicas, de una casa o de alguna cuestión material o lo que fuere, pero siempre tenemos que evaluarla a la luz de la palabra de Dios. Y para nosotros siempre primero va a estar Dios. Nunca antepongamos nada a nuestro buen Señor. Les mando un abrazo muy grande desde acá de Esquel, desde la Patagonia, Argentina. Que Dios los bendiga y que Dios nos ayude a prepararnos porque Cristo viene pronto. Un fuerte abrazo y un saludo desde Esquel. Feliz sábado, queridos hermanos. Entonces, continuando con esta escuela sabática, ahora tenemos estos momentos importantes, preciosos, de los minutos misioneros. ¿Qué podemos hacer por el Señor? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer por la predicación del Evangelio en estos tiempos que estamos de cuarentena a causa de toda esta pandemia? Podemos hacer mucho. Yo por ahí quería compartirles el pensamiento, ¿no? El versículo del libro de Mateo, Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, cuando Jesús dijo: toda autoridad me es dada, ¿sí? Él nos mandó, Él nos envió a predicar el Evangelio, ¿sí? Para que muchas personas se bauticen. Entonces, con todo lo que estamos pasando, ¿cómo podemos hacer esta tarea? Antes de decirles acerca de esto, quería compartirles una cita del libro del Servicio Cristiano, ¿sí? Servicio Cristiano, la página 10, ¿sí? Un llamado al individuo. Y dice así el tercer párrafo de este subtema: si cada uno de vosotros fuera un misionero vivo, el mensaje para este tiempo sería rápidamente proclamado en todos los países, a toda nación, tribu y lengua. También está esto en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 71. Si todos fuéramos un misionero vivo. ¿Vos sos un misionero vivo? Yo creo que sí. Un día el mensaje llegó a tu casa, llegó a tu vida. Y eso fue porque alguien te lo compartió. Entonces nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo. Tenemos que seguir compartiendo las buenas nuevas. ¿Cómo lo podemos hacer? La iglesia, sí, ha preparado con mucho amor, con tiempo, hubieron personas que trabajaron en esto e hicieron estudios bíblicos que se pueden realizar por medio de WhatsApp. Sí, quizás vos me digas: no, pero yo no sé utilizar eso, ¿no? Pero todo se puede aprender. Con disposición, por amor a Dios, lo podés aprender y lo podés empezar a utilizar, ¿sí? Entonces tenés estudios bíblicos como la fe de Jesús, tenés estudios de Apocalipsis, tenés estudio para niños, yo creo, ¿sí? Ya varias veces en los sábados venimos hablando de esto. Vamos a usarlos. Si no sabemos, como dijimos, vamos a aprender. Y todos estamos aprendiendo. Ustedes verán que nosotros también, antes nunca hemos predicado capaz en las redes, ¿sí? Ahora estamos predicando. Yo, por ejemplo, hoy predico a la noche por Facebook Live, ¿sí? Es algo nuevo todo para mí. Todo lo que tengo que preparar me lleva tiempo. Busco la forma de aprender para poder seguir haciendo la tarea que Dios me encomendó. Un ejemplo. Yo le estoy dando estudios bíblicos a una señora acá a 200 kilómetros, en Bernasconi y La Pampa. Yo vivo en Pigüé, Buenos Aires. Entonces, ¿cómo hacemos? Y lo hacemos por medio de Zoom, que es un medio de videoconferencia. También lo hacemos cuando no podemos ir por videollamada, por WhatsApp. Y la última vez no pudimos por ninguno de esos medios. Entonces lo hicimos por llamada de celular, ¿sí? Normal. Y ahí hicimos el repaso y tomó las decisiones y siguió aceptando a Cristo en su corazón.
algo que a mí me pone muy contento y algo que ella ya tomó la decisión también del bautismo y le está predicando ahora a su familia. Amigos, hermanos, Dios nos da siempre todos los medios, todas las estrategias para que podamos seguir predicando el Evangelio, ¿sí? No pongamos obstáculos, ¿sí? No pongamos justificaciones. Tenemos que hacer la tarea, y más en este tiempo que las personas no tienen esperanza, que las personas están angustiadas. Ojalá, ¿sí?, que Dios te utilice y que realmente le puedas llevar buenas nuevas a su casa, a su hogar, y ojalá que cuando Cristo venga pronto todos podamos ir juntos al reino de los cielos. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo grande. Hermanos y hermanas, hace ya unas semanas cada una de nuestras casas se convirtió en un templo, una iglesia para poder adorar a Dios. Y la verdad que con la cuarentena tuvimos que cambiar muchas cosas, la forma de adorar, la forma de compartir el mensaje también. Lo que antes hacíamos de una manera, ahora tenemos que hacerlo de otra. Por ejemplo, ¿cómo están compartiendo los estudios bíblicos? Eso parece en el aislamiento como un límite, pero no es así, porque ahora podemos hacerlo a través de nuestros teléfonos y del WhatsApp. ¿Les cuento? Miren, con una amiga con la que ya estaba estudiando la Biblia antes de la cuarentena, ahora le estoy mandando la fe de Jesús por WhatsApp. Otra amiga, mirando los programas de Semana Santa, decidió estudiar la Biblia y con ella estoy compartiendo el estudio bíblico Nunca es tarde, que es para aquellos amigos que fueron parte de la iglesia y que ahora están volviendo a los brazos de Jesús. Y con otra amiga que se bautizó antes de la cuarentena, estamos fortaleciendo nuestra fe juntas, estudiando el estudio bíblico de Apocalipsis, también por el WhatsApp. ¿Cómo hacemos entonces para tener estos estudios? Es muy fácil. Tenemos que escribirle por el teléfono, por el WhatsApp, al director de actividad misionera o la directora de actividad misionera. Acá se los estoy mostrando. Y le pedimos entonces que nos mande esos estudios bíblicos que necesitamos para compartir, ¿sí? En este caso, le voy a estar pidiendo que me mande los estudios de la fe de Jesús. Ustedes van a ver que estos estudios, cuando ella me los envíe, van a estar entrando en forma desorganizada. Eso es porque hay algunos archivos que son más pesados y otros más livianos y por eso van a entrar en forma distinta. Pero no hay problema, nosotros nos vamos a guiar por el número de estudio bíblico. Y entonces ahora voy a buscar el primer estudio para poder enviárselo a mi contacto, ¿sí? Así que acá estoy buscando el estudio número 1 y entonces cuando lo ubico, ustedes ven que hay una flechita ahí, lo tenemos que bajar al teléfono. Si nuestro teléfono no tiene espacio, igual podemos reenviarlo, ¿sí? Y entonces acá elijo al contacto que se lo voy a mandar y ahí le mandé el estudio bíblico. Entonces ahora le escribo que cuando lo reciba y lo complete, entonces pueda enviármelo otra vez para que yo se lo pueda corregir. Acá le estoy poniendo, cuando lo puedas completar, reenvíame el estudio. ¿Ven qué sencillo es? Es como mandar cualquier otro mensaje de WhatsApp, pero estamos estudiando la Biblia juntos. Nunca se olviden de tener el toque personal, llamarlos por teléfono, orar con ellos e inclusive con mis amigas. Lo que estoy haciendo es, una vez que terminaron el estudio, entonces nos hablamos en un momento y hacemos una apuesta en común. ¿Qué es lo que entendieron o qué no entendieron? Y entonces así oramos juntas. Y ahí les mando el siguiente estudio. ¿Sí? ¿Vieron que no es difícil? Así que los invito a que puedan seguir compartiendo la fe porque de esta manera la cuarentena no nos va a paralizar. Todo lo contrario, nos va a movilizar para llevar el mensaje a muchos más amigos. Que Dios los bendiga. Muy buenos días, queridos hermanos de la Asociación Argentina del Sur. En esta mañana queremos invitarlos a orar juntos a través de nuestros diezmos, pactos y ofrendas. Y en este momento especial que estamos viviendo en todo el mundo, como iglesia tenemos 3 maneras de hacer eso. En primer lugar, a través de la aplicación Sevenme,
En segundo lugar, a través de una transferencia bancaria. Y en tercer lugar, como muchos de nosotros estamos haciendo, es en nuestro culto familiar de sábado, buscar un sobrecito, juntar ahí nuestros diezmos, pactos y ofrendas y llevárselos ante tesorería de la iglesia. Bueno, como ya sabemos, las ofrendas de este trimestre van a la división transeuropea, que hay 3 proyectos para hacer. Entonces es importante que podamos ofrendar, a pesar de que no estamos yendo al templo, que podamos hacerlo desde casa y adorar de esa manera a Dios. A continuación, Luana nos va a decir cómo es que hacemos nosotros todos los sábados aquí en casa. Bueno, acá tenemos una alcancía que adentro ponemos las ofrendas para Dios. Y después, ¿a dónde se la llevamos? Al tesorero. Bueno, y mientras nosotros hacemos eso, cantamos el canto muy conocido por nosotros, Caigan las monedas. Caigan las monedas, oiganlas caer, todas para Cristo, Él lo vas a ver. Caen, 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 oiganlas caer, todas para Cristo, Él lo vas a ver. Las monedas caigan con amor, esta es nuestra ofrenda para el Salvador. Caen, 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 oiganlas caer, todas para Cristo, Él lo vas a ver. Bueno, y entre todos queremos desearle a toda la Asociación Argentina del Sur ¡Feliz Sábado!
Hola, ¿cómo están? Llegamos al momento del repaso de la lección, una lección preciosa que tiene mucho para dejarnos y por eso queremos, sin mucho preámbulo, ir directamente al tema, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios para este repaso de la lección. Vamos a pedirle al pastor Darío Galván, de San Martín de los Andes, que nos pueda dirigir en esta oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por permitirnos conectarnos esta mañana. Oramos para invocar tu presencia y pedirte de manera especial que tu Santo Espíritu nos guíe en el repaso de esta lección. En el nombre de Jesús, amén. Así es, muchas gracias, pastor. Y estamos frente a una lección muy particular que nos muestra que si bien todas las iglesias dicen basarse en la Biblia, no en todas las iglesias el papel y la autoridad de la Biblia es considerada de la misma manera. Y la Biblia entra a veces en conflicto con otras fuentes de autoridad o presuntas fuentes de autoridad, que son la tradición, la experiencia, la cultura y la razón. Entonces vamos a tratar de ver qué papel tienen estos elementos en la religión cristiana y cuál es el nivel máximo de autoridad que nosotros tenemos, cuál es la fuente autoritativa, como diría la lección, última para un cristiano. Por ese motivo estamos reunidos las personas que estamos aquí. Ustedes podrán ver, porque los títulos van a salir debajo de cada una de las pantallas. Estamos acompañados por el pastor Fabián Pérez, secretario de la Asociación Argentina del Sur, también a cargo del Departamento de Hogar y Familia. Estamos acompañados por el profesor Nelson Vega, que es el director del Instituto Adventista de La Pampa. Gracias, Nelson, por estar con nosotros. Estamos acompañados por la coordinadora espiritual capellana del Instituto Adventista de General Roca, Yelén Vigliani. Estamos acompañados también por la directora de la Congregación de los Menucos, en la línea sur, en Río Negro. Estoy hablando de Yanina Jordán, que está también con nosotros, bienvenida. El pastor Darío Galván, que ya lo presenté, pastor del distrito de San Martín de los Andes, y el profesor Raúl Yacante, profesor de nuestro instituto y de otros institutos en Comodoro Rivadavia. Así está compuesta la clase de hoy. Y voy con la primera pregunta para abrir fuego. Quizás el pastor Darío Galván puede contestar a esta pregunta. Pastor, ¿cuál fue la postura de Jesús en cuanto a la tradición que ya existía en sus días y que parece que era tan importante para esos doctores de la ley y fariseos que la querían hacer valer a cada rato? Feliz sábado, pastor. Feliz sábado para todos. Para responder a la pregunta, me gustaría citar Marcos capítulo 7 y 3 versículos del capítulo, que son el versículo 5, el 7 y el 8. Leo en mi Biblia lo siguiente. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Versículo 7. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Me gustaría destacar 3 aspectos de este relato. El primero es que evidentemente las tradiciones religiosas existían en los días de Jesús. En los versículos 3 y 5 de este capítulo, el relato destaca o la menciona como la tradición de los ancianos, o sea que era una tradición que estaba enseñada por los líderes religiosos de aquel tiempo. El segundo aspecto es que en la Biblia no encontramos un mandamiento que mencione o que ordene el lavamiento de las manos antes de comer, que mencione este ritual.
Y Jesús lo deja bien claro en el versículo 7, cuando él menciona que ellos estaban enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y el tercer aspecto es que cuando las tradiciones religiosas entran en conflicto con la palabra de Dios, nosotros siempre tenemos que colocar por encima la palabra. Por eso es que Jesús en los versículos 8, en el 9 y en el 13 menciona que ellos estaban invalidando la Biblia o el Antiguo Testamento, la palabra, al poner por encima la tradición de los hombres. Y ojalá que nosotros podamos ser lo opuesto, que es lo que Jesús espera. Siempre colocar por encima la palabra y de esta manera buscar honrar al Señor de la palabra. Ahí está. Qué importante, pastor, lo que nos decía. Me estaba trayendo a la mente al sistema tomista de autoridad, ¿no? Fundado por Tomás de Aquino, presuntamente para la iglesia tradicional, que tiene 3 niveles de autoridad, ¿no? Uno es el magisterio de la iglesia, o sea, lo que dicen los maestros de la iglesia o el supremo pontífice de esa iglesia, mediante una bula. Ese es el primer nivel, el magisterio de la iglesia. Después la tradición, que es lo que estábamos diciendo, que ya existía en esa época de Cristo, como bien usted dijo. Y en tercer lugar la Biblia, o sea que la Biblia está relegada a ese tercer lugar por debajo de lo que fue creído durante mucho tiempo, como la tradición o el magisterio de la iglesia. Pero Cristo fue claro, ¿no? La Biblia está por sobre todo lo demás. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más, si no podemos pasar a la otra pregunta. Sí, Pastor Fabián. Bueno, quizás destacar que las tradiciones en sí mismas no son malas. El problema es cuando esas tradiciones terminan reemplazando la Biblia, poniéndose por encima de la Biblia, o como bien dijo el pastor Darío, a la par de la Biblia. Hay tradiciones que son muy buenas y que tratan y que ayudan, por ejemplo, en la iglesia, la doxología o la liturgia nos ayuda a tener un orden. Ahora, si la liturgia es más importante que el estudio de la palabra, estamos en problemas, ¿sí? Porque la palabra debe ser lo que prime. Más, en estos periodos que son bien diferentes a lo normal, toda nuestra liturgia ha cambiado. Y no por eso estamos transgrediendo el mandamiento bíblico. A veces somos muy celosos en algunas tradiciones, también como iglesia, y perdemos de vista lo que es el espíritu de la palabra de Dios y el mensaje de la palabra de Dios, por seguir esas tradiciones. Muy bien, porque así es, ¿no? La tradición se define como lo que fue creído, lo que fue practicado durante mucho tiempo. Y hay cosas que son positivas, como dijeron los pastores, y otras que son negativas, a la luz de la Biblia. Entonces quedémonos con lo positivo, adaptemos también esa tradición en el momento que sea necesario. Una pregunta tal vez para que empiecen a participar las mujeres, para Yanina, y es en cuanto a la experiencia, ¿no? La pregunta sería, ¿cuál es el rol de la experiencia en la religión de la Biblia? ¿Y cómo podemos filtrar las experiencias con la Biblia? Bueno, buen día a todos los hermanos que de esta manera estamos compartiendo hoy la escuela sabática. En primer lugar, la experiencia en realidad viene como a nutrir y se entrelaza con el conocimiento teórico y le da un sentido. Si nosotros pensamos en el carácter de Dios, que Dios es amor, y lo llevamos quizás a como la realidad humana, pensamos, bueno, ¿cómo me siento yo amada o cómo yo amo a otros? Bueno, no solo con las intenciones, ¿no? Sino con la acción. Si yo, por ejemplo, le digo a alguien que quiero mucho que quiero cocinarle algo rico como para agasajarlo, pero nunca se lo cocino, quedó todo en la intención. Todo quedó en la teoría y le mostré teóricamente que lo amaba, pero nunca se lo mostré en acción. Entonces a la otra persona le va a faltar algo. Lo mismo sucede con el Evangelio. Si nosotros lo basamos solamente en leerlo y no aplicarlo, y no llevarlo a la acción, de a poquito eso va perdiendo, se va como desintegrando.
yo me acordaba que cuando era chica, no sé si todavía sigue la costumbre, pero en los hoteles, después de que te arreglaban la cama, te ponían un chocolatito debajo de la almohada, en algunos, ¿no? Entonces después, cuando ibas a la noche a acostarte, encontrabas el chocolate, y decías, bueno, la primera vez recuerdo que no entendía de dónde había salido, ¿no? Hasta que me explicaran. Entonces, esto es lo mismo, si a mí me dicen que voy a tener un chocolate debajo de mi almohada, ¿no? Pero todos los días voy y no lo encuentro, va perdiendo credibilidad. Y así pasa con la palabra de Dios. Si yo leo, pero no experimento o no relaciono las cosas que experimento con la palabra de Dios, de a poco eso se va desintegrando, va perdiendo credibilidad. Como que no lo voy sintiendo, ¿no? Y así, o sea, todo en nosotros funciona así. Si yo solamente pienso algo, o sea, me nutro de los pensamientos de Dios, de la palabra de Dios, pero no lo experimento a través de los sentimientos, de las emociones, y no lo llevo a la práctica, que sería a través de la conducta, no se da el circuito de aprendizaje. ¿Sí? Entonces es solamente una fe teórica sin la experiencia. Y al revés, puede ser que me esté pasando también al revés. Puede ser que yo esté basando mi fe solamente en las cosas que experimento. Entonces yo siento que Dios me dijo tal cosa, pero no sé al final. Y ahí viene esto importante de filtrar la experiencia. ¿Cómo hago para filtrar la experiencia que tengo, para saber si es buena o mala? ¿Cómo sé si la persona que me dejó el chocolate debajo de la almohada me lo dejó para hacerme un bien a mí o para un mal? O sea, puede ser que alguien me dejó ese chocolate para que, bueno, yo me sintiera bien, lo sintiera como un regalo y al saborearlo me hiciera bien. O me lo pudieron haber dejado para que me agarrara una gastroenteritis. Entonces, yo tengo que saber. Y hay un versículo que se mencionaba en la escuela sabática, en la lección, que está en 2 de Corintios, que es bastante fuerte el versículo. En 2 de Corintios 11:3 dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos en claro lo que dice la palabra de Dios, cuáles son las promesas de Dios, cómo es el carácter de Dios, para que podamos darnos cuenta si eso que estamos experimentando viene de Dios, ¿no? Por un lado. Y ahí es como mencionaba también el pastor Darío Galván, qué importancia la autoridad de la Biblia, o sea, está por encima, ¿sí?, lo que dice la Biblia, y yo mi experiencia la tengo que igualar en función de eso, ¿sí? Y volviendo al carácter de Dios, que es amor, hay un versículo, que no recuerdo muy bien dónde está, creo que está en Primera de Juan, lo voy a buscar a ver si en este momento lo encuentro, que dice: no amemos de palabra, sino de hechos y en verdad. A ver, vamos a buscarlo, quienes me puedan acompañar para leerlo textualmente. Primera de Juan, parece, Primera de Juan 3:7, no, 3:18, no 8. Dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. Entonces, qué importancia de llevar a la práctica la palabra de Dios, y qué importante también a diario nutrirnos de que nuestros pensamientos sean la palabra de Dios, a fin de que podamos discernir esa experiencia que tenemos, que podamos discernir que viene, que es una experiencia de Dios, y la podamos entrelazar con lo que Dios nos está diciendo y nos dejó dicho en su palabra. Muy claro, muy linda tu respuesta, muy completa en el círculo que se tiene que dar entre la experiencia y la Biblia, ¿no? La palabra experiencia se forma etimológicamente de un sufijo que es ex, que quiere decir afuera o salir afuera del interior de uno mismo, ¿no? Y peri, que significa conocimiento, intento, ensayo. O sea, nosotros fuimos creados interiormente y tenemos una vida interior, pero mediante los 5 sentidos, Dios nos creó así, nosotros salimos a hacer como excursiones para buscar conocimientos. Y esas son las experiencias que vamos teniendo, ¿no? Los hechos que vivimos, las cosas que vivimos. Qué lindo cuando
nosotros podemos dejar ingresar la influencia de Dios por medio de esos sentidos y que nos vaya trayendo ese bienestar, esos pensamientos positivos, esos sentimientos lindos, ¿no?, que vienen de la presencia del Señor, porque hay que experimentar esta religión. Me estaba acordando, hablando de versículos, del Salmo 34, en el versículo 8, que dice, gustad y ved, dos verbos sensoriales, gustar y ver, ¿no?, de los 5 sentidos toma 2, simbólicamente, qué bueno que es Jehová. O sea, está invitando a experimentar, a hacer una excursión al exterior y a experimentar con los sentidos, qué bueno es nuestro Dios, ¿no? Qué lindos temas nos tocaron para esta semana. Vamos a avanzar un poquito más y quizás darle participación a Yelén con una pregunta que es del todo interesante. Y es una pregunta muy difícil de determinar en la práctica, ¿no? ¿Cómo podemos vivir en el mundo y no tener una mentalidad mundana? ¿Cómo podemos vivir en el mundo sin tener mentalidad mundana? Ayele. Muy bien. Esta pregunta salía a raíz del tema que tocó para el día martes, que tenía que ver con la cultura. Y como decía allí nuestra lección, todos pertenecemos a una cultura y todos podemos ser influenciadas por cada una de las culturas de la sociedad a la que pertenecemos, ¿no? Y si bien Dios nos dio la capacidad de poder formar esa cultura, al mismo tiempo todos estamos influenciados por las respectivas culturas a las que pertenecemos cada uno. Y como sabemos, todas las culturas no son perfectas y por causa del pecado han sido influenciadas para el mal. Y por eso es que Dios en su palabra nos deja aquí un mensaje que tiene que ver con la pregunta que mencionabas allí, Marce, que está en Primera de Juan 2, versículos 15 al 17, en donde Dios nos pedía que no amáramos a este mundo. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y como mencionaban allí, previo con los temas anteriores, muchas cosas de las culturas pueden ser positivas y es más, pueden estar alineadas con nuestra fe, pero muchas otras pueden ser un impacto negativo para nuestra fe. Por eso es que la lección hace hincapié allí en que tenemos que prestar atención a las diferencias que hay entre ambas cosas, ¿no? Poner nuestra fe por encima de la cultura. Y es más, decía también allí, que a menos que tengamos algo arraigado en nosotros, que provenga de lo alto, pronto cederemos a lo que nos rodea, ¿sí? Y para terminar, hay allí una cita de Elena de White que habla acerca de la experiencia de Cristo y de lo que Él espera para sus seguidores. Dice allí, los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses, pero no deben aislarse del mundo. El Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alentarlos en alguna cosa que no estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarlos y ennoblecerlos. Yo creo que el hecho de que podamos vivir en este mundo sin tener esa mentalidad mundana es teniendo nuestras prioridades en claro y poner siempre a Dios en primer lugar. Qué lindo. No sé si alguien quiere sumar algo más. Muy claro lo de las prioridades puestas en sentido, en consonancia con la Biblia, ¿no? ¿Alguien querría aportar algo más a esta pregunta? Pasamos entonces a la próxima. La próxima va dirigida al profesor Raúl, tiene que ver con la razón, y la pregunta sería, profe, ¿qué papel juega la razón en la comprensión de la palabra de Dios, de la Biblia? Muy bien, gracias Marcelo. Feliz sábado para los hermanos que están viendo esta transmisión. Y cuando hablamos de razón, hay palabras, sinónimos que nos surgen en la mente, como sabiduría, inteligencia, ¿no?
Hay un texto que es muy conocido, de Proverbios 1:7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿no? Pareciera que hay un grupo de personas que desprecian la sabiduría de Dios, ¿no? Y la enseñanza de su palabra. La consideran como que la palabra de Dios no es racional, ¿no? Y a esto lo llama la Biblia insensatos. Seguramente ustedes acordarán conmigo de que hay textos en la Biblia que requieren que pongamos la razón de lado, ¿no? Un ejemplo que se me ocurre ahora es intentar explicar con la mente, o entender con nuestra mente finita, la encarnación de Cristo, ¿sí? Entender incluso a Dios, entender la deidad, ¿no? Nuestra mente no es muy limitada, entonces hay cosas que seguramente que no podemos explicarlos con pensamientos humanos, ¿no? Entonces, en ese caso, la razón, digamos, que tenemos que dejarla de lado para poder aceptarlo por fe. Pero hay textos en los cuales sí podemos entenderlos, comprenderlos, que son de fácil lectura. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia y leemos la vida de Jesús, las historias de Elías, de Daniel, lo que está escrito es muy simple de entender y la enseñanza es muy clara. Pero hay textos en los cuales ya la razón, el intelecto, requiere de más esfuerzo, ¿sí? Un ejemplo muy simple son las parábolas de Jesús, ¿sí? Jesús hablaba en parábolas, la parábola de la semilla, por ejemplo, el trigo de la cizaña, una parábola muy, muy cortita que dice en Mateo 13:44, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va por ello, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esa parábola requiere de un esfuerzo para poder comprender de qué estamos hablando. ¿Qué es el tesoro escondido en el campo? Es la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué cosas debo hacer yo para comprenderla? La palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios, no se puede comprender superficialmente. Dice la parábola que yo debo cavar para entender, ¿no? Así como el hombre cava para encontrar el tesoro, yo debo cavar en la palabra de Dios para encontrar la enseñanza, ¿sí? Elena de White, refiriéndose a esto en el libro Palabras de Vida de Gran Maestro, dice así: aquellos que desean encontrar los tesoros de la verdad deben cavar en busca de ellos como el minero cava para hallar el tesoro escondido en la tierra. Ningún trabajo frío e indiferente será provechoso. Es esencial para los viejos y los jóvenes no solamente leer la palabra de Dios, sino estudiarla con fervor y consagración, orando e investigando para hallar la verdad como tesoro escondido. Los que hagan esto serán recompensados, pues Cristo avivará su inteligencia. Fíjense las palabras que usa, ¿no? La razón, el intelecto, no puede ser el único que determine para poder comprender la verdad. Hay otras cosas que tienen que sumarse a la razón, que son el fervor, la consagración, la oración y la investigación de la búsqueda de la verdad como una necesidad, como cuando uno busca un tesoro, ¿no? Saben que siempre me llamó la atención que Jesús hablase en parábolas, ¿no? Y cuando un discípulo le pregunta ahí en Mateo 13:10, ¿no? Dice que acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas en parábolas? Le dicen a Jesús esto. Y la respuesta que dio Jesús a mí me llevó mucho tiempo comprenderla. Jesús dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. En mi experiencia como cristiano, al principio yo decía, ¿por qué Jesús le da conocimientos a unos y a otros no? O sea, ¿cómo elige a quién darle y a quién no darle?
yo me imaginaba que era del grupo de que Jesús le iba a decir, a vos no te voy a dar el conocimiento. Sin embargo, después cuando leí más detenidamente, cavando la verdad, me di cuenta que Jesús le había hablado a la multitud en parábolas. Pero le explicó la parábola a aquellos que se acercaron a preguntar qué significaban. Entonces, este hecho me está mostrando que Jesús me va a dar sabiduría, me va a dar comprensión de la parábola o de la palabra, cuando yo me acerque a Él personalmente a preguntarle. Es lo que decía Elena de White, ¿no? El entendimiento se logra con el intelecto, con la razón, pero también con la oración y la comunión con Dios. Muy lindos conceptos para entender el papel de la razón, ¿no? Que por supuesto que tiene un papel porque Dios la creó, pero ahí está bien delimitado y bien puesto en su nivel el tema de la razón. Y nos queda abordar entonces el tema de la Biblia misma. Quizás, profe Nelson, puede usted decirnos cómo la Biblia demuestra su autoridad y de dónde deriva la autoridad de la Biblia por sobre todas estas demás presuntas fuentes también autoritativas. ¿Qué tal? Feliz sábado, hermanos. Cuando tuve que, tratar de visualizar después de la lectura de toda esta semana, cómo la Biblia demuestra la autoridad a mí y a los demás, ¿no? Y nosotros tenemos que entender que la autoridad de la Biblia es espiritual, ¿no? Es para aquel que cree realmente. Pero ¿por qué está su credibilidad? ¿De dónde deriva su credibilidad? ¿Por quién fue inspirada? ¿Por quién fue revelada? Que fue revelada por el Espíritu Santo, que obviamente fue revelada a instrumentos humanos para que pueda llegar el mensaje a nosotros, ¿sí? Pero fue inspirada por el Espíritu Santo y es palabra de Dios, ¿no? Por eso, pensando en esto del Espíritu Santo, cuando a veces nosotros escuchamos decir algunos mensajes, algunas personas, el Espíritu Santo me habló, me reveló un mensaje. ¿A la luz de qué yo tengo que entender eso? A la luz de la palabra de Dios, porque ningún mensaje del Espíritu Santo puede ser incoherente a la palabra de Dios. No puede haber una disparidad, ¿sí? Tiene que transmitirse el mismo mensaje que Dios ya dejó escrito para cada uno de nosotros. Y entender también que la autoridad de la Biblia está en sí misma. ¿Por qué? Porque la autoridad de la Biblia la tiene porque no se contradice, porque tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son complementos uno del otro, ¿sí? Tanto el Nuevo Testamento es complemento del Antiguo Testamento como el Antiguo Testamento es complemento del Nuevo Testamento. Y esto lo expresa Juan también en el capítulo 5, en el versículo 45 y 47, 46 y 47, que analizamos en la lección esta semana, palabras de Jesús, dice, porque si creyeseis a Moisés, dice, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creyeses sus escritos, ¿cómo me creerías a mí? ¿Sí? O sea, la esencia de la salvación a través de la Biblia, a través de Cristo, y cómo la autoridad de la Biblia también se demuestra en sí misma, en su totalidad. Y otra cosa importante también para poder destacar aquí, que nosotros como adventistas creemos que la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios escrita. Y parafraseando un poco lo que dice Elena de White en el Deseado de toda la gente, el Espíritu Santo obra y habla a través de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros, sus criaturas, que somos creación de Dios, seamos llevados ¿a quién? A Cristo. ¿Sí? Ese es el sentido, ¿no? Y algo interesante que es muy importante tener en cuenta, esto que hablábamos de las culturas, ¿sí? Que justamente la palabra de Dios tiene un poder unificador, unifica, trasciende toda cultura, trasciende todo tiempo, ¿sí? Podemos decir que es eterna. ¿Sí? Y eso es lo importante que nosotros tenemos que entender. Su poder es un poder que alcanza a todo el mundo, ¿sí? Independientemente de qué cultura estemos hablando. Y algo lindo y interesante, ¿no? Que esta verdad absoluta, que es la palabra de Dios,
muy dispara a lo que hoy socialmente, o podemos decir lo que la sociedad o las filosofías presentan, ¿no? Decimos que la palabra de Dios es una verdad absoluta, pero no escuchamos eso en el cotidiano, ¿no? Escuchamos que hay tantas verdades como personas existen, que toda verdad es relativa, pero ¿qué pasa con ese pensamiento? Nosotros nos toca vivir las consecuencias de ese pensamiento. ¿Cuáles son las consecuencias que hoy vivimos? Un desorden en todos los ámbitos, inseguridad. Nos damos cuenta que la sociedad no va a ningún lado, le falta objetivo, le falta propósito. Y creo que, para resumir, y hablando en esto de la experiencia, en lo que me trae a mí como creyente, quien fundamento mi vida en la palabra de Dios, ¿qué consecuencia tiene en mí, ¿no? Y cuando yo entiendo la palabra de Dios como una norma, como un marco, eso a mí me produce un estado de confianza, un estado de estabilidad, ¿sí? Y eso es lo más lindo para el que cree, porque le da un fundamento, le da una comprensión hacia dónde va, le da un destino, le da una dirección y le da un patrón. ¿Pero para qué? Para darle sentido a mi vida. Y eso es lo más lindo que tiene la palabra de Dios y la autoridad de la palabra de Dios, lo que puede producir en mi vida y a través de mi vida también reflejándose a Dios, reflejándose a Jesús en mi vida, lo que puede hacer en otras personas. Creo que es lo más lindo y lo más importante de esta autoridad que la Biblia tiene, ¿no? Mi testimonio, mi experiencia y cómo eso puede llevar a otras personas a Cristo, a su salvación. Muy, muy claro. Estaba pensando en esas personas que pretenden tener la actualización de Dios y dicen cosas y enseñan cosas, dicen que Dios les reveló distinto a las Escrituras, ¿no? Y la gente que confía en ellos, como bien decía el profe, es gente que termina siendo insegura y creyendo solo en ideas humanas o invenciones humanas y no tienen esa tranquilidad, esa seguridad, esa dirección en la vida que todos necesitamos. Pastor Fabián, a cargo suyo está entonces el cierre de este programa. Le pedimos que como fin de esta lección pueda tener una oración al final, pero primero que destaque algunos puntos y algunas conclusiones que usted crea que hay que resaltar. Me tomo de lo que recién se mencionaba, en que va a haber gente en el tiempo del fin que va a ser llevada por doquiera viento de doctrina, ¿no? Y la lección presenta cuatro abordajes que tiene la palabra de Dios: la tradición, las experiencias, la cultura, la razón y la misma Biblia. Y cuando preguntamos cuál tiene que tener la primacía, para nosotros adventistas es fácil decir la Biblia. Lo que tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros es si verdaderamente la palabra de Dios está impactando nuestra vida y está transformándola. Porque es fácil decirlo, pero hay que vivirlo. Para que la palabra sea viva, como fue ideada por Dios, ¿no? Una palabra viva, que sea cortante, que penetre hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, y pueda convertir el alma. Y yo pensaba un poquitito en algún detalle que comentaba Janina acerca del tema de las experiencias. Ella mencionó el 2 Corintios capítulo 11, hablando de los engaños, y esta semana justamente en el Reavivados por su palabra, el capítulo que nos tocaba estudiar es las acechanzas del enemigo, del conflicto de los siglos. Y la advertencia que da Dios a través de Elena G. de White es que tenemos que estar muy aferrados a la Biblia, personalmente, para no ser engañados, porque todos nuestros sentidos van a ser afectados, y si fuera por nuestros sentidos, vamos a caer en los engaños. Entonces, qué importante es que podamos leer la palabra de Dios, aferrarnos individualmente para poder enfrentar los tiempos que estamos viviendo. Que el tiempo que vivimos, de paso, no es cualquier tiempo. Estamos viviendo en tiempos donde las manifestaciones del enemigo van a ser cada vez más profundas, cada vez más importantes y cada vez más sutiles,
Y dice la palabra de Dios en Mateo 24 que va a tratar de engañar, aún si fuere posible, a los escogidos. A los escogidos. Y el autor de la lección nos invita el día viernes a leer un capítulo del conflicto de los siglos. El capítulo del conflicto de los siglos es nuestra única salvaguardia. Y si me permiten, me gustaría compartir 3 apartados de ese capítulo. Tarea para leerlo completo porque está espectacular, pero la idea es que nos quede la semillita o el entusiasmo de poder leer el capítulo después en nuestras casas, que podamos leerlo esta tarde, podamos leer el capítulo este sábado de tarde. Y quería leer el primer párrafo, dice, en la página 653 de esta versión que yo tengo, la marroncita, la viejita, dice: Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto debemos estar seguros de si lo autoriza un categórico, así dice Jehová. O como bien Jesús decía, escrito está. Si no se basa en eso, tenemos que descartarlo de plano. Y va a haber muchos engaños en el tiempo final. Y es importante que este pueblo, el pueblo del libro, siga siendo un pueblo que se basa en la Biblia y solo la Biblia. Que esta sea nuestra piedra de toque en este tiempo. La otra cita relacionada con este aspecto está 3 páginas más adelante, en la página 656, y dice: no basta tener buenas intenciones. No basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los ministros dicen que es justo. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las Santas Escrituras. Hoy está de moda, y con la tecnología mucho más, el estar escuchando predicadores de todo tipo. Predicadores y no predicadores, voces de todos lados. Y aquí el Señor nos dice que nuestra única salvaguardia tiene que ser la Biblia. No basarnos tanto en lo que dice porque lo dice tal o cual persona, sino un escrito está. Y esto tiene que ser algo personal. Porque lo que está en juego no es poca cosa, es la salvación de nuestra alma. Entonces, por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté de que el pastor sabe lo que es verdad, nada de esto debe servirle de fundamento. Él tiene un mapa en el cual están consignadas todas las indicaciones del camino para el cielo y no tiene por qué hacer conjeturas. ¿Y ese mapa dónde está? En la Biblia. En la Biblia. Y la última cita nos ubica en tiempo y espacio. Dice: vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. Página 659. La suerte de las innumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidirse. Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas dependen de nuestra conducta actual. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Todo discípulo de Cristo debe preguntarse seriamente: Señor, ¿qué quieres que haga? Necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar, orar y meditar mucho en su palabra, especialmente acerca de las escenas del juicio. Debemos tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios, sin perder un solo instante.
que esa pueda ser nuestra experiencia, queridos hermanos, que podamos basarnos en la Biblia. La lección de esta semana nos ha llevado a poner la Biblia por sobre todo, pero no la lección, la palabra de Dios nos dice que tiene que estar por sobre todas las cosas. Jesús dijo eso. Que Dios nos ayude a que sea nuestra regla de fe y práctica, porque hay muchas cosas que vamos a tener que aceptar y que tenemos que aceptar por fe, donde la razón no alcanza, donde la experiencia puede engañarnos, donde la cultura no tiene ningún tipo de asidero, no debería tener ningún tipo de influencia, y donde las tradiciones son solo eso, tradiciones. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a vivir esa experiencia. Vamos a orar, ¿les parece por eso? Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias porque en tu palabra nos revelas tu amor. Gracias porque nos amas y porque desde la primera página de la Biblia hasta la última nos dices que somos muy importantes para ti. Nos dices que nos amas y nos dices que nos estás preparando un lugar en el cielo. Ayúdanos a prepararnos para poder ser parte de esa eternidad que tú estás planificando para nosotros. Ayúdanos a ser parte de esa eternidad que tú ya has planificado, de ese plan de redención. Ayúdanos, Señor, a poder aceptar la muerte de Cristo y a poder guiarnos por tu palabra y solo por tu palabra en estos tiempos tan especiales que nos toca vivir. Que podamos levantar este libro, la palabra de Dios en este tiempo, y que muchas personas, por nuestro testimonio, puedan conocer el mensaje de salvación que hay en sus páginas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Fabián, Marcelo, a todo el equipo que ha estado acompañándonos en el repaso de esta lección de escuela sabática. Para finalizar, a mí me gustaría aprovechar a mandar algunos saluditos nuevamente a toda la familia, a todos los amigos que nos están acompañando, vos desde tu casa y desde el otro lado. Gracias por los mensajes que nos están escribiendo todavía en el chat. Esta interacción hace que sea especial este momento del repaso de la lección para nosotros también, porque nos enriquecemos los unos a los otros. Mandamos saludos a los hermanos de Tierra del Fuego, ¿sí? Están allí. Mandamos también saludos a las familias desde Chubut, que también están del otro lado, de Neuquén, a las familias de Zapala. Mandamos un fuerte abrazo a toda la gente del valle allí, de la cordillera también. Bueno, en fin, son muchos los saludos que tenemos. Les mandamos muchos cariños para todos y un muy feliz sábado. Para cerrar con este momento, quisiera compartir con ustedes una cita del libro El conflicto de los siglos, el capítulo 33, cuando habla acerca de las acechanzas del enemigo. Dice esta teoría según la cual no tiene consecuencias lo que los hombres crean, es uno de los engaños que más éxito ha dado a Satanás, al enemigo de Dios. Bien sabe él que la verdad recibida con amor santifica el alma de quien la recibe. De aquí que trate constantemente de sustituirla con falsas teorías. Qué tremendo, ¿verdad? Fábulas, un evangelio edulcorado. Después de un principio, los siervos de Dios han contendido contra los falsos maestros, no solo porque eran hombres viciosos, sino porque inculcaban errores fatales para el alma. Elías, Jeremías y Pablo se opusieron firme y valientemente a quienes estaban apartando a los hombres de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea la que cimiente nuestro camino, sea la que nos marque el camino por el cual podemos transitar seguros. Que Dios los bendiga. Los dejo ahora en compañía de la familia Brunelli. Les mandamos un fuerte abrazo, muchos cariños para todos y un muy feliz sábado. Feliz sábado, hermanos, feliz sábado, niños. Ahora nos toca la parte del rincón infantil. Ese espacio que todos los niños siempre esperan. ¿Quién nos cuenta la historia de hoy, Isa? Te cuento la familia Loa. Bienvenidos, chicos. Otra vez estamos en este rinconcito especial preparado para ustedes.
donde vamos a aprender un poquito más acerca de lo que la Biblia nos quiere enseñar. Hoy vamos a tener una historia muy interesante y vamos a verla juntos. En uno de sus viajes misioneros, Pablo y Silas llegaron a Filipos. Allí hablaron de Jesús a muchas personas. Pero un día, unos hombres malos dijeron mentiras acerca de ellos. Entonces las autoridades de la ciudad vinieron y azotaron a Pablo y Silas y se los llevaron a la cárcel. A Pablo y Silas se los llevaron a una fría y oscura cárcel. Allí ellos dos estaban en compañía de otros presos y a medianoche ellos se pusieron a cantar alabanzas a Dios y a orar, y los demás presos los escuchaban atentos. Pero a medianoche hubo un terremoto. La cárcel se sacudió. Las cadenas de los presos se soltaron y se abrieron todas las celdas. Entonces, el carcelero, muy asustado, tomó su espada para hacerse daño. Pero Pablo le dijo: no te hagas daño, que todos estamos aquí. Cuando el carcelero vio que era verdad, que estaban todos cada uno en su lugar, entonces fue y le dijo a Pablo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo y Silas esa noche le hablaron al carcelero acerca del amor de Jesús. Pablo y Silas también le hablaron del amor de Dios a toda la familia del carcelero, y esa misma noche todos aceptaron a Jesús y se bautizaron. ¿Y chicos, les gustó la historia? Espero que sí. Pueden encontrar la historia en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 19 al 26. Buscala y léela con tus papás. Hay una lección que podemos sacar de esta historia y es que no importa si la situación es fea, si tenemos miedo, nosotros podemos igualmente orar a Jesús, podemos cantarle a Él y eso va a hacer que nos sintamos más seguros y un poquito más contentos. Y una cosa más, sin importar cómo esté la situación, así como ahora está el coronavirus, por ejemplo, que nos puede dar miedo, igual podemos hablar de Jesús a los demás como lo hizo Pablo y Silas. Espero que realmente puedas disfrutar de este momento y de este sábado hermoso que nos ha tocado. Ahora Joel nos va a hacer una oración para poder terminar. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día, te damos gracias también porque hoy es sábado. Te pido, Jesús, que nos cuides y que nos ayudes a portarnos bien. Te pido que podamos predicar a otras personas de tu palabra, como lo hacía Pablo y Silas. Y no importa si estamos en un momento difícil, te pido que igual nos ayudes a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos, chicos. Chao. Muchísimas gracias, familia Largura, por esta hermosa historia. Ahora solamente queda invitarlos para que sigan conectados para escuchar la reflexión espiritual de este sábado. Bendiciones y muy feliz sábado.